Si hubiera sabido en qué me estaba metiendo, quizá habría preferido dormir en el auto. Pero en ese momento, parecía la decisión más obvia. Mudarme con mi esposa a la casa de su madre mientras intentábamos reorganizarnos financieramente. El alquiler era demasiado caro y el trabajo estaba inestable. La casa de su madre era espaciosa, y Beatriz, mi esposa, insistía en que sería algo temporal. Mi madre es tranquila, ya verás, me dijo mientras empacábamos nuestras cosas en el apartamento. ¿Tranquila? Tal vez lo era, pero mi relación con Carmen, mi suegra, siempre había sido rara. Nunca dijo nada directamente, pero esa mirada suya, que parecía atravesarme, siempre me incomodaba. Y por más que intentara ignorarlo, a veces sentía que no era del todo bienvenido en esa familia. Ella te adora, repetía Beatriz. Solo tiene un carácter un poco reservado. El problema es que reservada no era exactamente la palabra que yo usaría para describir a Carmen. La casa estaba en las afueras de Zacatlán, un pequeño y pintoresco municipio del interior de México. Era una casa antigua, con paredes gruesas de adobe pintadas de blanco, ventanas grandes de madera y un jardín enorme que parecía no tener fin. La casa tenía ese aroma que tienen todas las casas viejas. Una mezcla de madera envejecida y algo que no podías identificar. Carmen nos esperaba en la puerta cuando llegamos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenidos», dijo sin mucha emoción, mirando más a Beatriz que a mí. «Pasen. La casa es suya». Sentí un escalofrío en el momento en que crucé la puerta. No sé cómo explicarlo. Quizá era el cansancio del viaje o mi mente paranoica, pero esa casa parecía pesada. Su cuarto está al final del pasillo a la izquierda, continuó Carmen señalando. Voy a preparar algo de comer. Gracias, suegra, respondí con una sonrisa, pero ella ya había dado media vuelta. Subimos con nuestras maletas y comenzamos a organizar nuestras cosas. El cuarto era sencillo pero acogedor. Una cama matrimonial, un armario antiguo y una pequeña ventana que daba al jardín. ¿Ves? No es tan malo, dijo Beatriz, tratando de aliviar mi expresión seria. Lo sé, solo es diferente, respondí, intentando no parecer incómodo. Mientras desempacaba, escuché un ruido extraño. Era un sonido bajo, como un ligero rasguño que provenía de la pared al lado de la cama. Pegué mi oído a la superficie y me quedé escuchando. ¿Qué haces?, preguntó Beatriz riéndose al verme con la cabeza contra la pared. Nada. Parece que hay algún animal dentro de la pared. Ella se encogió de hombros y continuó organizando su ropa. Traté de ignorar el ruido, pero seguía ahí. Algo pequeño, como si unas uñas estuvieran rascando dentro de la pared. Tranquila, tal vez lo era, pero mi relación con Carmen, mi suegra, siempre había sido extraña. Nunca me dijo nada directamente, pero esa mirada suya, que parecía atravesarme, me ponía incómodo. Y por más que intentara ignorarlo, a veces sentía que no era del todo bienvenido en esa familia. Te adora, repetía Beatriz una y otra vez. Solo tiene una forma de ser un poco cerrada. El problema es que cerrada no era precisamente la palabra que yo usaría para describir a Carmen. La casa estaba en las afueras de Zacatlán, un pequeño y encantador municipio en el interior de México. Era una casa antigua, con gruesas paredes de adobe pintadas de blanco, grandes ventanas de madera y un enorme patio trasero que parecía interminable. La casa tenía ese olor característico de las casas viejas, una mezcla de madera envejecida y algo indefinible. Carmen nos esperaba en la puerta cuando llegamos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenidos», dijo sin mucha emoción, mirando más a Beatriz que a mí. «Pasen, esta casa es suya». Sentí un escalofrío en el momento en que crucé la puerta. No sé cómo explicarlo. Quizá era el cansancio del viaje o simplemente mi mente paranoica, pero esa casa se sentía pesada. Su habitación está al final del pasillo a la izquierda, continuó Carmen señalando con la mano. Voy a preparar algo de comer. Gracias, suegra, respondí con una sonrisa, pero ella ya se había dado la vuelta. Subimos con nuestras maletas y comenzamos a organizar nuestras cosas. La habitación era sencilla, pero acogedora.
Una cama matrimonial, un armario antiguo y una pequeña ventana que daba al patio. ¿Ves? No está tan mal, dijo Beatriz, intentando aliviar mi expresión seria. Lo sé, es solo diferente, respondí, intentando no parecer incómodo. Mientras desempacaba, escuché un sonido extraño. Era bajo, como un leve raspado que provenía de la pared junto a la cama. Pegué la oreja a la superficie y me quedé escuchando. ¿Qué haces?, preguntó Beatriz, riendo al verme con la cabeza pegada a la pared. Nada. Parece que hay algo dentro de la pared. Ella se encogió de hombros y siguió organizando su ropa. Intenté ignorar el ruido, pero continuaba. Era algo pequeño, como si unas uñas estuvieran rascando el interior de la pared. Esa noche, la cena fue silenciosa. Carmen nos sirvió caldo de pollo con tortillas hechas a mano. La comida estaba deliciosa, pero el silencio entre los tres me incomodaba. De vez en cuando, miraba a Carmen, quien parecía perdida en sus propios pensamientos. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Beatriz, notando lo extraño del ambiente. Todo está perfecto, respondió Carmen sin mirarme. Solo estoy cansada. Después de la cena, nos retiramos a la habitación. Beatriz se quedó dormida rápidamente, pero yo no lograba conciliar el sueño. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, pero de repente el sonido volvió, el mismo raspado en la pared. Me levanté con cuidado para no despertar a mi esposa y tomé la linterna del celular. Pasé la luz por la pared, buscando alguna grieta o algo que pudiera explicar el ruido, pero no encontré nada. Sin embargo, el sonido persistía. Debe ser algún ratón, pensé, intentando convencerme. Aún así, el malestar creció en mi pecho, y me tomó horas lograr dormir. A la mañana siguiente, Carmen nos recibió con café y pan dulce. Estaba más animada, conversando con Beatriz sobre cosas del pueblo, pero de vez en cuando la sorprendía observándome de una forma extraña. No era enojo, tampoco desprecio. Era algo que no podía identificar. Después del desayuno, decidí dar una vuelta por el patio. El lugar era realmente grande, con árboles frutales repartidos por el terreno y un pequeño jardín de flores muy bien cuidado. Pero había algo más allá del patio, una pequeña construcción vieja, casi como un almacén, escondida entre algunos árboles secos. La puerta estaba apenas entreabierta y la curiosidad me ganó. Caminé hacia allá y empujé la puerta con cuidado. Dentro el aire era pesado y olía a moho. Era un cuarto pequeño, con estantes llenos de frascos de vidrio cubiertos de polvo. Algunos contenían líquidos oscuros, otros, hierbas secas o pequeños huesos que parecían de animales. En el centro del cuarto había una silla de madera y junto a ella, un altar improvisado. Velas rojas y negras, todas derretidas hasta la mitad, rodeaban una figura de porcelana que parecía una santa, pero cuyo rostro estaba esculpido de una manera aterradora. Me recorrí un escalofrío en el instante. «Martín», gritó una voz detrás de mí. Me giré de un salto y vi a Carmen de pie en la puerta, con los ojos fijos en mí. Su expresión era seria, casi ofendida. «¿Qué haces aquí?», preguntó en un tono bajo, pero firme. «Yo solo vi la puerta abierta y tuve curiosidad», respondí, sintiéndome como un niño atrapado haciendo travesuras. Ella se acercó lentamente, deteniéndose entre mí y el altar. «Este lugar no es para ti», dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez. «Sal, ahora». No lo cuestioné. Pasé junto a ella y salí de la construcción con el corazón latiendo con fuerza. Cuando miré hacia atrás, Carmen seguía allí, inmóvil, con el rostro casi oculto por la sombra de la puerta. Esa noche, el raspado en la pared volvió. Ahora era más fuerte, como si algo estuviera intentando salir de allí. Acostado en la cama, mirando al techo, no podía dejar de pensar en el altar que había visto en esa pequeña construcción y en la manera en que Carmen había reaccionado. «¿Por qué tiene eso escondido?», pensé, sintiendo cómo crecía el malestar. De repente, Beatriz se movió a mi lado. «¿Qué pasa, Martín? ¿Por qué no duermes?». La miré, intentando decidir si le contaba o no. «Nada, amor», mentí. «Solo que no me acostumbro a la casa todavía». Ella suspiró y volvió a dormir. Mientras tanto, el sonido continuaba, más alto, más insistente.
hasta que, por un momento, parecía provenir de debajo de la cama. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de no haber dormido ni una hora. La habitación estaba llena de luz, y Beatriz ya no estaba a mi lado. El ruido del raspado en la pared de la noche anterior seguía resonando en mi cabeza, y cada centímetro de mi cuerpo parecía cansado. Me levanté con dificultad. Me lavé la cara en el baño y bajé a la cocina. Carmen estaba allí, revolviendo algo en una olla mientras Beatriz ponía los platos en la mesa. El olor a café y tortillas frescas llenaba el ambiente, pero por más reconfortante que fuera, el clima se sentía tenso. «Buenos días, Martín», dijo Carmen sin mirarme. Su voz sonó extraña. «Buenos días», respondí, intentando parecer normal. «¿Dormiste bien, Vía?» Beatriz sonrió, colocando una taza de café frente a mí. «Mejor imposible. Vi que te levantaste de madrugada». Miré a Carmen, quien ahora me observaba de reojo. Por alguna razón sus manos seguían moviendo la cuchara de forma lenta, casi mecánica. «Debe ser el colchón», respondí, intentando restarle importancia. «Necesito acostumbrarme». Finalmente, Carmen se volvió hacia mí. «La casa es vieja», dijo, casi sin emoción. «A veces hace ruidos por la noche. No hay de qué preocuparse». No respondí. Solo tomé un sorbo de café y traté de ignorar esa sensación de que sabía algo que yo no. Después del desayuno, Beatriz salió al pueblo a comprar algunas cosas, y yo me quedé solo con Carmen. Pensé que podría aprovechar ese tiempo para explorar el patio nuevamente o evitar conversaciones incómodas, pero no tuve suerte. «Martín», me llamó con una voz firme antes de que pudiera salir. «¿Sí?», respondí, girándome hacia ella. «Quiero que me ayudes con algo en el patio». Por alguna razón, mi estómago se revolvió. Asentí y la seguí hasta la parte trasera del patio. Carmen llevaba una gran cesta con flores, hierbas secas y un paño oscuro. Caminamos hasta un rincón del jardín donde había un pequeño círculo de piedras semienterradas en el suelo. «Sostén esto», ordenó, entregándome el paño. El tejido estaba húmedo y tenía un olor metálico extraño, como a óxido. No pregunté qué era, simplemente me quedé allí, parado, mientras Carmen se arrodillaba dentro del círculo y comenzaba a colocar flores y hierbas en el centro. Murmuraba algo en voz baja, en un idioma que no entendía. Su tono era bajo, casi como un cántico. Se me erizó la piel. «Suegra, ¿qué es esto?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Carmen dejó de murmurar, levantando la cabeza lentamente para mirarme. Sus ojos parecían vacíos. «Es solo un ritual antiguo para protección», respondió fríamente. «La casa es vieja. Necesita cuidado». «¿Protección?», pensé, mirando las piedras y el extraño paño en mis manos. Nada de eso parecía algo que alguien hiciera por simple tradición. Carmen terminó de organizar el círculo y se puso de pie, limpiándose las manos en su falda. «Ya puedes irte», dijo con el mismo tono de siempre. Pasé el resto de la tarde intentando sacar de mi cabeza lo que había visto en el patio. Cuando Beatriz regresó, le sugerí que fuéramos al pueblo a tomar un café y pasar un rato fuera de la casa. Le pareció extraño, pero aceptó. Caminar por las calles de Zacatlán me ayudó a distraerme un poco, pero aún así, esa sensación de malestar no me abandonaba. «¿Por qué estás tan callado?», preguntó Beatriz mientras tomábamos café en una pequeña cafetería cerca de la plaza. La miré, dudando. Quería contarle todo: el raspado en la pared, el altar en el almacén, el ritual en el patio. Pero sabía que no me creería. O, peor aún, pensaría que estaba exagerando. «Nada, amor», respondí, forzando una sonrisa. «Es solo el cansancio de la mudanza». Me miró con desconfianza, pero no insistió. Regresamos a la casa al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas. El aire frío de la noche parecía más intenso en ese lugar, y a medida que nos acercábamos, la casa se veía aún más sombría. Carmen nos esperaba en la sala, sentada en un sillón junto a la ventana. No había encendido ninguna luz, y la única iluminación provenía de la tenue claridad del cielo. Cuando entramos, levantó la cabeza lentamente y nos observó en silencio. «Llegaron tarde», dijo, sin emoción.
Fuimos al pueblo, respondió Beatriz, sin notar el ambiente extraño. Yo, por el contrario, sentí un escalofrío. Carmen continuaba mirándome, sin parpadear, como si quisiera leer mis pensamientos. «Cenen pronto», dijo, levantándose y dirigiéndose a la cocina. Esa noche, las cosas empeoraron. Estaba a punto de quedarme dormido cuando sentí un peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Abrí los ojos de golpe y solo vi la oscuridad del cuarto. El raspado en la pared había regresado, pero esta vez sonaba más fuerte, más cercano. «Martín», susurró una voz. Me congelé. Mi respiración se detuvo y no podía moverme. «Martín». La voz llamó de nuevo, más cerca. Era suave, femenina, pero completamente incorrecta. De repente, el ruido se detuvo. Todo quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. Giré la cabeza lentamente hacia un lado y vi a Beatriz dormida tranquilamente, ajena a lo que estaba ocurriendo. «Quizá estoy enloqueciendo», pensé, sudando frío. Cerré los ojos con fuerza, intentando ignorar la sensación de que había algo en el cuarto conmigo. Fue entonces cuando lo escuché, un leve chasquido proveniente de la puerta. Abrí los ojos con cautela y, a través de la oscuridad, pude ver una figura de pie en el umbral. Era Carmen. Estaba inmóvil, observándonos. Su silueta parecía más grande, deformada por las sombras. «¿Suegra?», murmuré, apenas con voz. No respondió. Permaneció allí unos segundos más y luego se giró lentamente, desapareciendo por el pasillo. Pasé el resto de la noche despierto, incapaz de salir de la cama. Cuando finalmente salió el sol, sentí un alivio tan grande que casi lloré. Sabía que necesitaba entender qué estaba pasando en esa casa y, más importante, qué era lo que Carmen estaba ocultando. A la mañana siguiente, el ambiente dentro de la casa era más pesado que nunca. Carmen seguía comportándose como si nada hubiera pasado, pero yo apenas podía mirarla a los ojos. Lo que había visto la noche anterior, esa silueta inmóvil en la puerta de la habitación, no salía de mi cabeza. Aún me preguntaba si había sido un sueño. Pero algo dentro de mí me decía que era real. Beatriz, como siempre, parecía completamente ajena a lo que estaba ocurriendo. Mientras desayunábamos, hablaba sobre organizar el jardín o pintar la habitación en la que estábamos, pero yo solo podía prestar atención a Carmen. Estaba sentada en la cabecera de la mesa, revolviendo lentamente el café con una cuchara, sin apartar la mirada de mí. Cada vez que sentía sus ojos sobre mí, un escalofrío recorría mi nuca. Ella sabía que yo tenía miedo. Peor aún, parecía disfrutarlo. «Martín, hoy quiero que vayas a buscar leña al depósito afuera», dijo Carmen de repente, con voz calmada. Mi corazón se aceleró. Solo de pensar en volver al depósito donde había visto ese altar improvisado, sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué no me lo dijo antes? Podría haber traído leña ayer del pueblo. Respondí tratando de sonar indiferente. Carmen sonrió. Fue la primera vez que la vi sonreír desde que llegamos, pero ese gesto no me tranquilizó. Al contrario, me pareció frío y calculado. «La leña de la finca es mejor», dijo sin explicar más. No tuve elección. Minutos después, estaba caminando por el patio en dirección al depósito. El cielo estaba nublado y el viento soplaba fuerte, haciendo crujir las ramas secas como si fueran huesos viejos. Cada paso que daba aumentaba mi incomodidad, pero seguí adelante. Necesitaba terminar con aquello lo antes posible. Cuando llegué a la entrada del depósito, me detuve. La puerta estaba entreabierta, como el otro día, pero ahora había marcas en el suelo, como huellas pequeñas y descalzas que iban y venían. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por un segundo pensé en regresar a la casa y fingir que no había visto nada. Pero sabía que Carmen se daría cuenta. Respiré hondo y empujé la puerta. El aire dentro del depósito estaba aún más cargado y pesado que la última vez. Los frascos en las estanterías seguían en el mismo lugar, cubiertos de polvo, pero algo había cambiado en el altar. Una vela roja estaba encendida y al lado de ella había una pequeña foto de Beatriz. ¿Qué demonios es esto?, pensé, con el corazón latiendo con fuerza. Me acerqué lentamente y tomé la foto con manos temblorosas. Era una imagen antigua,
probablemente de su adolescencia, pero estaba doblada y quemada en las esquinas, como si alguien lo hubiera hecho intencionalmente. Un sonido detrás de mí me hizo girarme de un salto. ¡Martín! La voz sonó baja y arrastrada, como un susurro lejano. La puerta del depósito se cerró de golpe, y por un momento me quedé paralizado. Mis ojos recorrieron el lugar, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. Solo las sombras danzaban en las paredes, iluminadas por la tenue luz de la vela roja. «Es tu imaginación», me repetí, intentando mantener la calma. Recogí un montón de leña apresuradamente, la metí en un viejo saco y salí del depósito tan rápido como pude. Cuando llegué al patio, el viento frío pareció envolverme, pero por alguna razón no me sentí seguro. Dejé la leña en la cocina y subí al cuarto. Beatriz aún no había regresado, probablemente conversando con alguna amiga en el pueblo. Eso me dio tiempo para pensar en lo que había visto. Saqué la foto de Beatriz y la coloqué sobre la cama, examinándola en detalle. ¿Por qué Carmen tiene esto? ¿Qué está haciendo con ese altar? Mi cabeza daba vueltas con preguntas, pero ninguna respuesta parecía tranquilizadora. Fue entonces cuando escuché un golpe en la puerta del cuarto. «Martín», llamó Carmen desde afuera. Guardé rápidamente la foto en mi bolsillo y respiré hondo antes de abrir la puerta. Ella estaba allí, con la misma mirada vacía y un paño oscuro en las manos. «Va a llover esta noche. Quiero que cubras las cosas en el cobertizo», dijo sin esperar respuesta. Me quedé mirándola, intentando encontrar lógica en sus palabras o acciones. Había algo en esa mujer que me inquietaba cada vez más, como si supiera que yo estaba descubriendo sus secretos. «Está bien», respondí, cerrando la puerta en cuanto se dio la vuelta. Me senté en la cama, escuchando sus pasos desvanecerse por el pasillo. En ese momento, decidí que necesitaba saber más. No podía seguir en esa casa sin entender lo que estaba ocurriendo. Cuando Beatriz regresó, intenté hablar con ella. Esperé hasta que estuviéramos solos en el cuarto para sacar el tema. «Vía, ¿nunca has notado algo extraño en tu mamá?», pregunté con cautela. Me miró frunciendo el ceño. «¿Extraño? ¿A qué te refieres? ¿A esos rituales, por ejemplo? ¿No te parece raro? Tiene un altar escondido en el depósito y cosas extrañas allí». Beatriz soltó una carcajada. «Martín, estás exagerando. Mi mamá es solo supersticiosa. Hace eso desde que era niña. Dice que son tradiciones de familia». «¿Tradiciones?», pregunté, sintiendo que el malestar crecía en mi interior. «¿Nunca te ha parecido inquietante?». «No, es cosa de ella. Nunca ha hecho daño a nadie». Tragué saliva. Beatriz confiaba ciegamente en su madre y sabía que sería imposible convencerla de que algo no estaba bien. «Está bien», murmuré, rindiéndome. «Solo estoy cansado». Esa noche, la tormenta llegó. La lluvia golpeaba contra las ventanas y el viento rugía afuera. Yo estaba acostado en la cama, fingiendo dormir, pero mi mente no paraba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del altar y la foto de Beatriz. Entonces, escuché algo en el pasillo. Pasos lentos, casi arrastrados, seguidos de un leve susurro. «Martín». Mi respiración se detuvo. El sonido venía de afuera de la puerta, y sabía quién era. Giré la cabeza lentamente y vi la manija de la puerta moverse, como si alguien intentara abrirla. La puerta se abrió lentamente con un chirrido, y una sombra apareció en el umbral. Era Carmen. Estaba parada allí, inmóvil, mirándonos. Su silueta parecía más grande, deformada por las sombras. «¿Suegra?», murmuré casi sin voz. Ella no respondió. Permaneció allí unos segundos más, y luego se giró lentamente, desapareciendo por el pasillo. Pasé el resto de la noche despierto, incapaz de moverme de la cama. Cuando finalmente amaneció, sentí un alivio indescriptible, como si hubiera sobrevivido a algo peligroso. Sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarme más tiempo en esa casa sin descubrir qué estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, desperté sintiendo que no había dormido nada. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, como si hubiera pasado toda la noche luchando contra algo invisible. El rostro de Carmen, parada en la puerta del cuarto,
Aún me perseguía, pero lo peor era saber que no había sido un sueño. Beatriz se despertó minutos después, con su actitud tranquila de siempre, completamente ajena a lo que yo estaba pasando. Sonrió y se estiró en la cama. «Te ves peor que ayer», dijo riendo. «¿Dormiste mal otra vez?» «Un poco», respondí, evitando entrar en detalles. Beatriz salió a ducharse y aproveché ese momento para revisar la casa. Algo en esa mañana se sentía diferente. El silencio era más profundo de lo habitual, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Cada crujido de la madera vieja me hacía mirar por encima del hombro. Bajé a la cocina, esperando encontrar a Carmen, pero no había señales de ella. El café no estaba listo y la mesa seguía vacía. Qué raro, pensé. Ella siempre era la primera en levantarse. ¿Suegra? Llamé, aunque no tenía muchas ganas. No hubo respuesta. El silencio parecía hacerse más intenso. Recorrí la casa, buscando alguna señal de Carmen. Al llegar al pasillo trasero, vi que la puerta que daba al patio estaba abierta. El viento frío soplaba suavemente, moviendo las cortinas desgastadas. Salí al patio y caminé hacia el jardín. Allí estaba Carmen. Estaba arrodillada en el mismo círculo de piedras que había usado el día anterior, con las manos juntas en un gesto de oración y la cabeza inclinada. A su alrededor había varias velas encendidas, algunas derretidas casi por completo. El olor a cera quemada y hierbas secas llenaba el aire, mezclado con un aroma metálico y desagradable. «Suegra», llamé con voz temblorosa. Levantó la cabeza lentamente, y lo que vi hizo que mi sangre se helara. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado durante horas, y su piel parecía aún más pálida que de costumbre. Por un segundo, tuve la impresión de que no era ella. «Martín», murmuró con una voz áspera, «no deberías estar aquí». «¿Qué está haciendo?», pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Carmen se levantó lentamente. Su cuerpo temblaba como si estuviera exhausta. En sus manos sostenía un paño negro doblado, similar al que me había dado el día anterior. «Estoy protegiendo lo que es mío», dijo, mirándome con una intensidad que me hizo estremecer. «Siempre lo he hecho. Tú no entiendes». «¿Protegiendo? ¿De qué?», insistí, sintiendo cómo la ira y el miedo se mezclaban dentro de mí. Ella dio unos pasos hacia mí y se detuvo frente a mí. «De ti», respondió finalmente, casi en un susurro. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. Carmen se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la casa, dejándome allí, inmóvil en el jardín. El viento sopló más fuerte, haciendo que las velas temblaran hasta apagarse una por una. Lo último que vi antes de regresar fue el círculo de piedras manchado con algo oscuro, absorbido por la tierra. Regresé a la casa con la mente dando vueltas. ¿De mí? ¿Protegiéndola de mí?, pensé una y otra vez. Nada de lo que Carmen decía o hacía tenía sentido. Subí directamente al cuarto y cerré la puerta, sintiendo que mi corazón latía más rápido de lo normal. Beatriz entró unos minutos después, sonriendo. «Martín, no lo vas a creer. Mi mamá me acaba de invitar al mercado con ella. ¿Está tan simpática hoy?». La miré con incredulidad. ¿Cómo podía Carmen actuar de forma tan normal con Beatriz mientras me miraba a mí como si fuera su enemigo? «Beatriz», dije intentando mantener la calma, ¿nunca has notado nada extraño en tu mamá? ¿Nada que te haga desconfiar? Beatriz dejó de sonreír y me miró con la ceja levantada. ¿Extraño? ¿Qué quieres decir con eso? Esos rituales, por ejemplo, ¿no te parecen inquietantes? Martín, ya hablamos de esto, respondió con impaciencia. Son tradiciones familiares, nada más. No hay nada malo en ello. ¿Viste el altar en el depósito?, insistí, sintiendo cómo mi voz temblaba. Tiene una foto tuya allí, Beatriz. Una foto quemada. ¿Eso no te parece raro? La sonrisa de Beatriz desapareció. ¿Una foto? Sí, y no es solo eso. Camina por la casa en la madrugada, haciendo cosas que no puedo explicar. Eso no es normal. Beatriz respiró hondo, como si estuviera intentando controlar su frustración. Martín, creo que estás exagerando. Mi mamá nunca ha hecho daño a nadie. Quizá estás cansado,
Solo eso. No estoy imaginando nada, respondí alzando la voz más de lo que pretendía. Beatriz me miró como si acabara de insultarla. Si no te gusta estar aquí, podemos irnos. Pero no voy a quedarme escuchando cómo hablas cosas horribles de mi mamá. Tomó su bolso y salió del cuarto, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Me quedé allí, solo, sintiéndome impotente. Esa tarde, aproveché que Carmen y Beatriz habían salido para buscar respuestas. Algo dentro de mí decía que las encontraría en esa casa, y necesitaba hallarlas antes de que fuera demasiado tarde. Comencé revisando los armarios de la sala y luego pasé al cuarto de Carmen. Era un lugar oscuro, con pocas ventanas y muebles antiguos cubiertos de polvo. En la cabecera de su cama había una pequeña mesa con un cajón cerrado con llave. Busqué algo que pudiera usar para abrirlo, y después de unos minutos, encontré una llave en el fondo de un armario. La llave encajó perfectamente. Cuando abrí el cajón, sentí un escalofrío. Dentro del cajón había varias fotos antiguas de Beatriz en diferentes etapas de su vida, todas quemadas o marcadas en partes específicas. Sus ojos, sus manos, junto con las fotos. Había pequeños saquitos de tela que contenían objetos extraños, mechones de cabello, uñas y pedazos de tela. En el fondo del cajón encontré algo aún más perturbador, un pequeño cuaderno de cuero negro, lleno de anotaciones escritas a mano. Las páginas estaban cubiertas de símbolos y palabras en un idioma que no reconocía. En una de las últimas páginas había una frase escrita en español que hizo que mi sangre se helara. Si no es mía, no será de nadie. En ese momento, todo tuvo sentido. La obsesión de Carmen con Beatriz no era solo el amor excesivo de una madre. Era algo mucho más oscuro y peligroso. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para impedir que yo estuviera con su hija. Cerré el cuaderno y volví a colocar todo en su lugar. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba decidir qué hacer. Tenía que sacar a Beatriz de esa casa. Tenía que irnos antes de que Carmen llevara su obsesión demasiado lejos. No sabía que esa misma noche las cosas finalmente saldrían de mi control. La noche llegó más rápido de lo que esperaba. El cielo, cubierto de nubes oscuras, parecía anunciar algo terrible. El viento ululaba entre las rendijas de la casa, y cada ruido, por pequeño que fuera, me hacía estremecer. Sabía lo que debía hacer: tomar a Beatriz e irnos de esa casa lo antes posible. Ya no tenía dudas sobre Carmen. El cajón cerrado, las fotos quemadas, los saquitos con mechones de cabello. Aquello no era superstición ni tradiciones familiares. Era algo mucho peor. Estaba sentado en la cama, mirando el reloj mientras esperaba que Beatriz saliera del baño. Mis manos sudaban, y la foto que encontré en el altar seguía en mi bolsillo, arrugada y húmeda. De repente la puerta del cuarto se abrió lentamente. Martín. Era Beatriz, envuelta en una toalla, con una expresión cansada. ¿Por qué estás tan raro hoy? Me levanté lentamente y me acerqué a ella. Tomé sus manos con firmeza y la miré fijamente. Vía, escúchame, tenemos que irnos de aquí, ahora. Ella frunció el ceño, sorprendida. ¿Irnos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Tu mamá. Me detuve, eligiendo mis palabras con cuidado. Tu mamá no está bien, está haciendo algo peligroso. Lo vi. Encontré un cuaderno suyo, fotos tuyas quemadas. Esto es serio. Beatriz. Beatriz soltó mis manos y rió, pero no fue una risa alegre, era una risa nerviosa. Martín, estás exagerando. Mi mamá puede ser rara, pero no es peligrosa. Me ama. Te ama demasiado, repliqué, casi gritando. Ese es el problema. No entiendes. No quiere que yo esté contigo. Cree que le perteneces a ella. El rostro de Beatriz cambió, dejó de reír y me miró con seriedad. Martín, creo que necesitas descansar. Hablaré con mi mamá mañana y resolveremos esto. Mañana puede ser demasiado tarde, respondí, sujetando sus hombros con fuerza. Ella se apartó bruscamente, con el rostro enrojecido por la ira. Ya basta, no pienso irme. No voy a pelear con mi mamá por tus paranoias. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos en el pasillo. El sonido era bajo, arrastrado, seguido de un leve murmullo. Beatriz se quedó callada y me miró, finalmente asustada. Martín, ¿quién es?, susurró.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tomé la linterna de la mesita de noche y encendí la luz. «Quédate aquí, no salgas del cuarto», dije, caminando lentamente hacia la puerta. «No, Martín, no vayas», insistió, sujetándome del brazo. «Tengo que ver qué está pasando». Abrí la puerta con cuidado. El pasillo estaba casi completamente oscuro, iluminado solo por una luz débil que venía de la sala. A medida que avanzaba, sentía el aire más pesado, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Llegué al final del pasillo y vi a Carmen en la sala. Estaba arrodillada en el centro, rodeada de velas encendidas. Las llamas parpadeaban de forma extraña, como si el aire a su alrededor se moviera. Sostenía el mismo cuaderno negro que había encontrado antes y murmuraba algo en voz baja, en un idioma que sonaba antiguo. «¿Carmen?», la llamé con voz temblorosa. Ella dejó de murmurar y giró la cabeza lentamente para mirarme. Sus ojos eran diferentes, vacíos, como pozos oscuros. Una sonrisa lenta y torcida apareció en su rostro. «Te dije que no debías estar aquí, Martín», susurró con una voz que parecía salir de más de una boca. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, sintiendo cómo mi cuerpo entero temblaba. Carmen se puso de pie lentamente, sosteniendo el cuaderno abierto en una mano. Las velas a su alrededor comenzaron a brillar con más intensidad, proyectando sombras enormes en las paredes. «Ella es mía», dijo Carmen, con una voz más firme, casi gutural. «Siempre ha sido mía. Y tú eres lo único en el camino». «¡Estás loca!», grité, bajando los primeros escalones de la escalera. «Beatriz no es un objeto. No te pertenece». El rostro de Carmen se endureció y su mirada se volvió aún más sombría. «Yo la protejo», murmuró, apretando el cuaderno con más fuerza. «La protejo del mundo, de los demás y de ti». Las velas a su alrededor comenzaron a apagarse una por una, dejando la sala casi en penumbra. Una brisa helada atravesó el lugar, y entonces lo escuché. Susurros. Venían de todas partes, bajos e incomprensibles, como si la propia casa estuviera hablando. «Martín», dijo Carmen, su voz más alta y rasposa. Antes de que pudiera reaccionar, comenzó a caminar hacia mí. Sus pies se arrastraban por el suelo, y su rostro parecía más envejecido, con un extraño brillo en sus ojos que me paralizó. Fue entonces cuando Beatriz apareció al final de la escalera. «¡Mamá!», gritó ella con la voz temblorosa. «¿Qué estás haciendo?». Carmen se detuvo en seco y giró lentamente la cabeza hacia su hija. Su rostro se contorsionó de una forma extraña, como si intentara contener dolor o ira. «Beatriz, vuelve al cuarto», le grité mirando hacia ella. «No», respondió Carmen, con una voz fuerte y distorsionada. «Ella tiene que entender. Tiene que ver que solo yo puedo protegerla». Carmen levantó el cuaderno sobre su cabeza, y en ese instante, algo imposible ocurrió. El viento dentro de la casa aumentó. Las puertas y ventanas comenzaron a golpear con fuerza, y las velas apagadas se encendieron de nuevo por sí solas. Beatriz gritó, y yo corrí hacia Carmen, arrancándole el cuaderno de las manos con un movimiento rápido. «¡No!», gritó Carmen, con una voz tan alta que mis oídos zumbaban. Sostuve el cuaderno y lo arrojé a la chimenea, donde las llamas comenzaron a consumir las páginas envejecidas rápidamente. Carmen soltó un alarido que heló mi sangre y cayó de rodillas al suelo. El viento se detuvo de repente, y la casa quedó en un silencio absoluto. Beatriz corrió hacia mí, llorando, y la abracé con fuerza. Miramos a Carmen, que permanecía en el suelo, inmóvil. Respiraba, pero parecía débil, como si algo le hubiera sido arrebatado. A la mañana siguiente, hicimos nuestras maletas y nos fuimos. Beatriz no dijo una sola palabra en todo el camino. Estaba en shock, intentando procesar todo lo que había visto. Nunca regresamos a esa casa. Carmen continuó viviendo sola en Zacatlán, pero desde ese día, Beatriz evitaba hablar de ella. Yo tampoco lo olvidé. A veces, cuando estoy solo por la noche, escucho susurros lejanos o siento un viento frío pasar por mi nuca. No sé qué fue lo que Carmen invocó en esa casa, pero algo me dice que aún está allí, esperando, oculto entre las sombras.